¿Qué tal? Mi nombre es Logan y en esta pequeña parte del video les estaré platicando sobre la experiencia que tuvimos mis compañeras y yo en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Como habrán visto, la primera civilización que nos recibió fue la civilización china y quería hacer la mención que en cada una de las habitaciones que se encuentran en este museo son hermosas, de verdad son muy agradables, nos agradaron mucho a nosotros antes de empezar a grabar. Nos agradaron mucho porque eran decoraciones muy bonitas. Cada uno tiene se puede decir que su vibra, su estética. Cada país, cada civilización está representada por X cosa. O sea, todos tienen características de cada uno. Es muy bonita la decoración del lugar, muy agradable a la vista, muy relajante también. Y es por eso que les quería compartir esta misma experiencia con ustedes, porque es muy agradable el pasar tiempo con tus amigos en lugares como este. Sé que es un museo y que probablemente no les agrade a muchos porque es muy aburrido, puede ser muy estresante a la vista porque a lo mejor son muchas letras, muchas cosas, pero se los recomiendo totalmente. Bueno, y aquí seguimos observando los objetos. Algo que nos impresionó mucho de esta cultura es su vestimenta, los objetos, como en cada objeto tenía símbolos que obviamente representaban su cultura. Y ahora que está muy de moda la cultura asiática, les recomiendo mucho este museo porque pues te enseña cómo son su vestimenta, sus tradiciones, sus instrumentos, todo eso. Y eso es lo que a nosotros nos gustó, nos impactó. Por ejemplo, los elementos de cada vestimenta, los colores, los símbolos, y algunas veces se usaba más por jerarquías, o sea, y eso fue lo que realmente nos gustó y nos impresionó. Y aquí seguimos viendo cuadros, las letras, su escritura. Vean, por ejemplo, esa vestimenta roja, cómo tiene símbolos y la forma de las máscaras. Aquí seguimos viendo algunos de los instrumentos que venían en la sala. Y aquí podemos ver un poco de su escritura, de cómo era antes y cómo es actualmente. Pero como antes lo escribían en pedazos de papel y ya. Bueno, aquí seguimos recorriendo esta sala. La verdad es que es una sala muy bonita. Bueno, todas las salas son muy bonitas y cada una vale la pena ver a detalle cada objeto que había en esta cultura. Y bueno, como dato curioso, este museo tiene más de 14,000 piezas arqueológicas y la verdad es que, o sea, las quieres ver todas, pero todas. Hola, ¿qué tal? Soy Logan otra vez y en esta ocasión les voy a comentar la siguiente civilización que nos está a punto de recibir. Como podrán ver, antes de partir a la siguiente civilización, mis compañeras se quedaron viendo algunos platos de la civilización china, pero eso va a importar poco con la siguiente civilización que estamos a punto de observar. Y esta civilización es la japonesa. Nos recibió, como podrán ver en el video, un recuadro enorme de Japón junto con una pintura del mismo árbol que representa ese país. Justo en la entrada ya podrán ver ustedes que nos recibieron monumentos, nos recibieron recuadros, nos recibieron artilugios de la misma civilización, cada uno con su respectiva función de qué era para lo que se ocupaba, la pintura que representaba, que la verdad a mí me pareció muy bonita. Ya que la entendiera yo es otra cosa, porque la verdad no me detuve a leer, pero fue más adelante que nos impresionamos con las máscaras, nos impresionamos con instrumentos incluso que usaba la civilización en aquel entonces. Y a lo mejor se preguntarán el por qué les comento esto, y es más que nada porque nos parece interesante todo este tema y creo que deberíamos de hacerle un gran espacio.
Continuamos con la cultura japonesa. Aquí nos gustó mucho las armas, los trajes de los soldados, el tamaño de las piezas que implementaba el museo. Y aquí nos quedamos a observar los dibujos que venían del museo. Aunque no tenían color, pero llamaban demasiado la atención que te quedabas un rato viéndolos. Y aquí vimos unas muñecas japonesas que nos gustó mucho por ser llamativas y por su vestimenta, el color que tenían. Y aquí vemos unos platos, jarrones de su cultura. Y seguimos viendo jarrones, todo eso, por el color y los tamaños y cómo se usaba. Algo que nos gusta mucho de este museo es que implementa todo, o sea, desde cómo eran sus herramientas, sus vasos, jarrones, todo eso. Y su vestimenta, por ejemplo, esta vestimenta nos gustó mucho por su color blanco, sus elementos, lo que tiene. Y enfrente de esta vestimenta nos gustó mucho más esta vestimenta negra, porque si se dan cuenta, esta vestimenta trae como unos guaraches, chanclas o que nos gustó mucho, de que venía ya con el look completo. Y aquí seguimos más viendo culturas chiquitas en miniatura, como el museo los puso, como para decir de que así son y así es lo que viene literalmente de la cultura japonesa. Algo que también nos gustó mucho de este museo es que pone cuadros interesantes de que cómo es lo que estaban organizadas la cultura, qué es lo que hacían, o que, por ejemplo, en este cuadro muestra objetos de la cultura, aunque sea pequeño, pero lo representa muy bien la cultura japonesa. También nos gustó cómo puso esta casita japonesa, muy llamativa, y color representativo de Japón, pues el rojo. Algo que nos asustó cuando vimos fue esta muñequita. Está muy bonita, pero como que sí nos dio algo de miedo. Pero muy buena muñeca. Aquí vimos el tamaño de las armas y cómo es que posiblemente lo ocupaban los luchadores, lo que se enfrentaban a los enemigos en aquella época. Y en algunas salas se podría ver ese tipo de teles, como por ejemplo cómo era su vestimenta y qué es lo que ocupaban. Bueno, esta sala es la de Estambul. Realmente no había objetos tantos como los otros, había más cuadros de imágenes de cómo era. La verdad es que yo viendo todas esas fotos quise irme a vivir a Estambul. Realmente es muy bonito. No les quiero contar como su historia para que vayan, ¿no? Y lean, porque realmente cada lectura y cada imagen vale la pena, realmente, o sea, les digo 100% que vale la pena. Y me gustó, realmente yo me quería teletransportar a Estambul y ver ahí todo lo que se veía en las imágenes, pero en persona. La verdad es que es muy sorprendente todo esto.
Hola, soy Logan otra vez y en esta parte del recorrido acompañé a mis compañeras a la siguiente habitación, el cual era sobre el Imperio Otomano, discúlpenme, y nos desviamos directamente hacia las armaduras que se encontraban en esa habitación, las cuales nos desviamos porque eran casi perfectas, y digo casi porque les faltaba nada más que las pudiéramos apreciar con contacto porque estaba el cristal de por medio, pero entendemos que es una zona histórica y no la podemos tocar. Pero me hubiera encantado tocar la armadura porque de verdad se veía tremendamente bien. Nos incautó al momento de entrar a la habitación. Seguido de eso también nos encontramos otra que era una vestimenta, igual estaba tremenda, o sea, era muy llamativa a la vista, más ese sombrero que tenía el maniquí, que era espectacular, junto con ese chaleco de colores, creo que era color dorado. A la derecha nos encontramos con cuadros, vasijas de aquella época también, del imperio, mejor dicho, que evidentemente estaban grabadas a mano, era una pintura, mejor dicho, muy llamativa y muy bonita. A la derecha teníamos instrumentos, recuadros, mapas sobre lo que abarcó en aquel entonces el Imperio Otomano, y me desvié un momento a grabar la piedra y el cartel que tenía a la izquierda de esa misma piedra, porque lo que el museo trata de cautivar en el espectador es información breve y entendible, información que el espectador pueda entender y que no se abruma al momento de leer, o sea, de nada más ver el cartel. Aquí es una información muy breve sobre el Imperio Otomano y nos dice que de 1299 a 1922 fue la existencia de este imperio. Seguido de eso, seguíamos grabando estatuas y recuadros, que es lo que más abunda en el museo. Junto con eso nos encontramos la cara de Alejandro, un tipo importante en el imperio. Una disculpa si no puedo decirlo completo porque no grabé la información de esa misma estatua, pero me llamó mucho la atención el recuadro que teníamos a la derecha del mismo, que es una calavera, como de Día de Muertos. Obviamente no, pero está muy llamativa. Teníamos nuevamente estatuas sobre ángeles, dos ángeles que rodeaban a una vasija color naranja. Y justo enfrente de esa vasija y de los ángeles teníamos un maniquí con una pose peculiar. Tenía una bata blanca con un cinturón amarrando a la misma. Algo que notamos de esta sala, que es que los jarrones ya tenían de que figuras representativas de animales, desde la forma de un pato hasta desde un tigre. Y aquí en esta sala podemos notar los jarrones más grandes, igualmente con símbolos que representaban desde su época. Y aquí vimos dos toros y aquí pensamos de que así peleaban entre ellos. Ya en esta esquina podemos ver los jarrones más pequeños y elementos menos notables. Igual nos dimos cuenta que esta sala fue de las pocas que tenía balcón hacia afuera, hacia el patio principal, algo que nos agradó mucho. Igual esta sala cuenta con una pequeña televisión que nos mostraba su estructura para comprender más su historia. Realmente este museo es muy bonito. Lo cuidan mucho y tiene una vegetación notable. Como les dije, les recomiendo mucho este museo. Vean, es súper bonito, cuenta con iluminación. Y aquí vemos de que esta piedra es de las pocas que vimos hasta ahora. Algo que nos impactó mucho, cómo es que impactan
estructuras pequeñas, cómo lo pueden escribir. Y aquí vimos algo de que la separación de Turquía y México como algo comercial. Y aquí decía de que pusiéramos nuestras manos para interactuar, pero nosotros realmente no supimos cómo hacerlo, no entendimos bien. Ya que al momento de colocar nuestras manos no sucedió nada. Igual intentamos de otras formas, pero seguía sin suceder nada. Y aquí seguía la cultura egipcia, algo que nos gusta mucho. Y aquí podemos ver cómo los elementos estaban en las tumbas de los faraones antes. La cultura egipcia es una de las más sorprendentes y más buscadas para el ser humano, realmente. Es que vean, es sorprendente cómo es que puede ser de que antes los faraones guardaban ahí sus tesoros. Por ejemplo, aquí podemos ver una tumba de un faraón. Y cómo cada tumba tenía símbolos representativos de él. Y aquí en el piso se notaba como que cómo estaba su tumba antes, cómo le ponían objetos representativos de los faraones o de las mismas momias. Podemos ver cómo estaba el cuerpo, los elementos que traían. Así podría haber encontrado algunas tumbas de los faraones. Y ya en este pasillo se encontraban más como líneas del tiempo y algunos símbolos importantes. Y algunas piedras y objetos que tenía las tumbas. O su mina cultural. Aquí había mapas que nos representaban de qué culturas. Por ejemplo, ahí se mostraba el desierto de Arabia y otros nombres. Aquí había más jarrones. Es que como les digo, muestra el museo todo, desde cómo sus elementos, literalmente todo. Como les digo, vean, una línea del tiempo para que nosotros ubiquemos más jarrones, pero ya en estos ya no tenían tantos símbolos como los anteriores jarrones. Y aquí en esta sala podemos ver una mini pantalla que era muy interesante. Si van a este museo les va a encantar, si les gusta tanto la historia. Y aquí ya tenía más símbolos y algo de escritura.
Bueno, y realmente me encantó, me encantó, me encantó. O sea, yo aquí salí del museo con mucho conocimiento cultural porque realmente, o sea, hay muchas salas, demasiadas. No podemos grabar todas porque eran demasiadas. O sea, una sala de Mesopotamia, China, egipcia, de todo había, o sea, de todo, de verdad. O sea, sales ahí con un aprendizaje bien macizo, ¿no? Y pues nada, también si eres fan de tomarte fotos, pues ahí tú te tomas un buen de fotos porque todo rincón es bonito en ese museo, realmente. Pero bueno, pues es muy bonito. O sea, lo que puedo decir es que es muy bonito, interesante y sales con mucho conocimiento ahí en ese museo. Pero chinas. ¿Es una cacerola para hacer gorditas? Sí, también sí. Romy, ¿te parece esa?